Os invito a abrir vuestra Biblia en el Salmo 11. La predicación de esta mañana se titula La confianza inquebrantable en el Dios justo. En este salmo encontramos verdades que nos invitan a adorar a Dios, quien es justo y perfecto, y en el único en quien podemos refugiarnos y estar confiados. Una confianza inquebrantable es la confianza del creyente en Dios. En Marcos 1, un hombre leproso se acercó a Jesús y le dijo: si quieres, puedes sanarme. Este hombre estaba confiado y seguro. Estaba confiado en el poder de Dios, pero sobre todo confiaba en la voluntad de Dios. En el mismo Evangelio, en el capítulo 9, en Marcos, se acerca un hombre que tiene un hijo endemoniado y le dice: Señor, si puedes. Este hombre puso en duda el poder de Dios. Este hombre puso en duda si Dios podría sanar a su hijo. Y en ocasiones los creyentes somos como este hombre último. Creemos que Dios va a hacer lo que Él puede hacer. Sabemos que Dios puede hacer todo lo que puede y entonces confiamos en su poder. Pero la verdadera confianza del creyente no solamente en el poder de Dios, sino en la voluntad de Dios. Y ese leproso decía: si quieres, puedes. Yo lo sé, que tú puedes. La cuestión es si tú quieres sanarme. Y en muchos momentos de nuestra vida ponemos la expectativa en lo que Dios puede hacer, pero nos perdemos de vista lo que Dios quiere hacer. Y puede que lo que Dios quiera hacer sea diferente a lo que esperamos que Él haga. Por eso este salmo nos invita y nos enseña a tener una confianza inquebrantable en el Dios justo. A causa del pecado de Adán, de su rebelión, al pretender salirse con la suya en independencia y salirse del señorío, toda la humanidad hemos caído en esta condenación, en este pecado, en esta condición pecaminosa. El mundo en todos los aspectos, tanto la naturaleza, los animales, los seres humanos, está afectado por las terribles consecuencias de esta rebeldía. Toda rebelión hacia Dios tiene consecuencias dramáticas. Romanos 6:23 que dice que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte no es solamente dejar de estar vivo. La muerte es la separación de Dios. La separación definitiva y eterna del Dios de gloria. Romanos 5:12 nos dice que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán. Y por medio de ese pecado entró la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta es la condición dramática del ser humano. Pero solo por la gracia de Dios, solo en Cristo Jesús, esa situación se puede tornar en esperanza, en confianza, en salvación. Como hemos recordado, se nos ha recordado en esta mañana, solo en Cristo hay un mediador, hay un abogado. Mediante su muerte, mediante la resurrección, el hombre, el pecador, puede ser reconciliado con Dios por la justicia y los méritos de Cristo. Sus pecados son perdonados completamente y puede disfrutar de la esperanza de la vida eterna. Colosenses 2:13 dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que era adverso hacia nosotros. Cristo lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, por medio de Cristo. Ese es el triunfo, esa es la buena noticia, esa es la esperanza del creyente, que para el pecador hay salvación y solo por gracia, solo por medio de la fe en Cristo únicamente, nuestros pecados son perdonados por completo. Somos declarados delante de Dios justos por la justicia perfecta de Cristo. Y esta es la mejor noticia. Esta es la mayor expectativa que podríamos tener.
No tanto las cuestiones materiales de esta vida que vienen, como dice Pablo en Romanos 8, si Dios nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas necesarias? Así que no son cuestiones materiales, económicas, de trabajo, de salud, las buenas noticias que nosotros debemos esperar, sino la esperanza eterna, la seguridad completa en que en Cristo estamos refugiados porque Él perdonó nuestros pecados. Esta es la buena noticia y esto es lo que hace que los creyentes debamos vivir en dependencia de este evangelio, de esta gracia. Hermanos, mientras estamos en el mundo, ¿qué podemos estar seguros que encontraremos en el mundo? Aflicción, tribulación, los sufrimientos por los pecados de los demás, los sufrimientos por mis propios pecados, la debilidad todavía del cuerpo, que un día desaparecerá al ser transformado con un cuerpo renovado. Eso es inevitable en esta vida. Jesús enseñó que los que hacen una profesión de fe externa, los que dicen creer en Jesús, esa declaración se pone a prueba cuando viene la aflicción en su vida. Recuerda lo que dice Mateo 13. Si quieres apuntarlo o tomar nota ahí, Mateo 13, Jesús está hablando de la parábola de los terrenos, o bien conocida también como la parábola del sembrador. Pero ahí la enseñanza central no está en el sembrador. La enseñanza central está en los terrenos. Y hay 4 terrenos, aunque hay 2 tipos de terrenos, 3 de ellos no dan fruto. El último terreno, el buen terreno, el preparado por Dios, es el terreno del verdadero creyente, un terreno que da fruto progresivo. En uno de ellos Jesús dijo esto: aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra, enseguida la recibe con gozo. Es decir, la palabra del Evangelio la escucha y produce en él gozo, la recibe con alegría. Versículo 21, pero no tiene raíz profunda en sí mismo. Escucha, la palabra no ha profundizado en él, se ha quedado solamente en la superficie, sino que solo es temporal. Y Jesús dijo, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Pero también la enseñanza de Jesús muestra que los verdaderos creyentes se mantendrán firmes en medio de la aflicción con la paz que Dios da. Juan 16 dijo Jesús esto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la característica del creyente, que en medio de la tribulación, esa palabra tribulación que también es traducida como angustia, sufrimiento, no solo físico, sino especialmente espiritual, no podemos separar esa angustia de este mundo. En medio de eso, el Señor nos ha prometido y los creyentes disfrutan de recibir la paz que solo Dios la da. Él dijo, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Y Él dijo, estas cosas os he hablado. Lo que nos trae paz es la palabra de Dios, las promesas de Dios, la revelación escrita de Dios es lo que trae paz a nuestro corazón. Por medio de la obra de Cristo. Jesús dijo en Juan 15, 18, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Así que esa es la paz que proviene de confiar en la promesa de la presencia continua de Dios en nuestra vida, del Espíritu Santo obrando y morando en el creyente, alumbrados por la palabra de Dios, produciendo frutos espirituales, perseverando, pase lo que pase. Jesús termina ahí en Juan 16, 33 diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, como hemos dicho, yo he vencido al mundo. Jesús dice, yo he vencido al mundo. Y este es el mandato en forma de identificación del verdadero creyente. Confiad, confiad. Disfrutar de la paz que en Cristo hay en medio de la tribulación es confianza.
Así que observamos que las promesas de Dios son fieles, son inmutables, son seguras. Ahora, yo quería que preguntáramos en este punto, si Dios nos da su paz, si en el mundo hay aflicción y sabemos que Él ha vencido al mundo, surge esta pregunta, ¿nosotros siempre confiamos? ¿Confiamos 100% en cada momento de nuestra vida, sea lo que esté pasando? No sé cuál es tu respuesta, pero la mía es no. No siempre. No siempre estoy confiando en el Señor como debiera. Y no es porque su palabra no sea confiable, sino porque yo soy débil en mi fe. Así que, ¿cómo podemos vivir confiados en Cristo? ¿Cómo podemos tener paz en medio de la angustia? ¿Cómo podemos vivir y cómo han vivido otros creyentes antes de nosotros en medio del peligro con una confianza inquebrantable en Dios? Cuando las dudas aparecen, cuando la falta de confianza surge en nuestro corazón, ¿qué verdades debemos recordar? Y este es lo que el Salmo 11 quisiera que meditáramos en él para que nos ayudara, nos moviera y meditáramos en este Salmo para confiar y seguir confiando de una manera inquebrantable en el Dios justo. El Salmo 11 fue escrito como testimonio de la vida del rey David. Él fue movido por el Espíritu Santo y se nos muestra la razón principal de este pasaje, es recordarnos las razones por las que debemos adorar a Dios, por quien es Él, por lo que ha hecho en el mundo y en nuestra vida, incluso en medio del sufrimiento. Vamos a leer el Salmo y continuamos meditando en él. Salmo 11, dice así la palabra del Señor. En el Señor me refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte? Porque he aquí los impíos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo. Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. En este salmo, aunque está dividido en su estructura en dos estrofas, del versículo 1 al 3, una estrofa y el versículo 4 al 7, vamos a observar y quisiera presentar 4 verdades sobre Dios que nos llevan a confiar de manera inquebrantable en Él. 4 verdades sobre Dios que producen en el creyente una confianza inquebrantable con la cual adorarle en cualquier situación de sufrimiento. 4 verdades sobre Dios que producen en el creyente una confianza inquebrantable, con la cual adorarle en medio de cualquier sufrimiento. Y la primera verdad se muestra en que Dios es el único refugio. Dios es el único refugio. Mira lo que dice ahí, versículo del 1 al 3. Nos dice que no hay refugio fuera de Dios. Ahí en el versículo 1 se hace una declaración. En el Señor me refugio. Esta es la realidad continua de David y de todo creyente, que cuando necesita un refugio solo lo encuentra en Dios. En el Señor me refugio, el Dios del pacto, el Dios eterno, el inmutable. Él es el refugio del justo, del recto, de aquellos que han sido salvados por la sangre de Cristo. Y no solamente una declaración de David continua, en el Señor me refugio, esta es la realidad de su vida y debe ser la realidad de tu vida, sino que continúa mostrando que Dios es el único refugio. ¿Por qué? La siguiente pregunta dice ahí David, ¿cómo decís a mi alma, huye al ave cual monte? Lo que David está diciendo es que yo en Dios me refugio, en el Señor me refugio, aunque vosotros me ofrezcáis otra cosa. Aunque vosotros pongáis en duda que sea Dios un refugio seguro. Aunque vosotros me tentéis, aunque vosotros vengáis a poner en duda que Dios sea un refugio seguro. ¿Cómo es que me decís esto? Que huya. ¿Cómo es que busque otro refugio fuera de Dios?
Es una pregunta retórica, una pregunta de alguna manera irónica, diciendo, si yo en Dios me refugio, ¿cómo es que vosotros venís a presentarme otra duda o otra posibilidad? Alguno podría decir que el testimonio de David no se corresponde con esta declaración, porque si recuerda, David ¿cuántas veces tuvo que huir? ¿Verdad o no? ¿Cuántas veces David huyó del peligro de los que le perseguían? Ahora, en medio de esa situación, incluso no solamente huyó del enemigo, sino de Saúl, incluso huyó de su propio hijo, Absalón. Pero la enseñanza del Salmo no es que no huyamos del peligro, sino que no huyamos desesperadamente habiendo abandonado nuestra confianza en Dios. Sin duda que David tuvo que huir para salvar su vida y para no enfrentarse y defender su liderazgo, sino que él huyó y en medio de la huida continuó esperando y confiando en Dios. Primera de Samuel capítulo 26. Mira conmigo, por ejemplo, aquí este pasaje. David huyó, pero no dejó de confiar en el Señor. David reconoció que Dios era quien lo guardaba en toda situación. Aún en medio de una cueva, David tenía puesta su confianza en Dios. Primero de Samuel capítulo 26, versículo 22, dice ahí la palabra de Dios, respondió David y dijo, he aquí la lanza del rey, que pase acá uno de los jóvenes y la recoja. Esto es cuando David entró en medio del campamento, cogió la lanza de al lado del rey Saúl y salió de allí y entonces gritó, mostrando que él había podido entrar, coger la lanza y haber matado a Saúl, pero no lo hizo. Versículo 23, y el Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. Y continuó David hablando de Dios, pues el Señor te entregó hoy en mi mano, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido del Señor. Versículo 24, he aquí, como tu vida fue preciosa ante mis ojos hoy, así sea preciosa mi vida ante los ojos del Señor, y que Él me libre de toda aflicción. ¿En quién tiene puesta David su esperanza, su confianza, su seguridad? No en la misericordia de Saúl, a quien había perdonado la vida. ¿Qué dice el versículo 24? Que mi vida sea preciosa ante los ojos del Señor. Y que Él, el Señor, me libre de toda aflicción. Versículo 25, y Saúl dijo a David, bendito seas, David, hijo mío, ciertamente harás grandes cosas y prevalecerás. David siguió por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Si David hubiera abandonado la confianza en Dios, habría aprovechado que tenía la lanza y Saúl estaba dormido y hubiera terminado su sufrimiento. Habría matado al ungido de Dios, pero eso iría en contra de la voluntad de Dios. David, en medio del sufrimiento, está arraigado a las promesas de Dios y a la justicia de Dios. Miren el capítulo 12 de 2 de Samuel. Cuando David pecó, se acostó con una mujer que no era su mujer. Natán fue enviado de parte de Dios a David para confrontarlo con su pecado. Dice 2 de Samuel 12:7. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Y se refiere al hombre que teniendo muchas ovejas, va y se acerca a la oveja de un solo hombre que tiene una sola oveja y la toma para sí. Y le dice Natán a David, ¿qué hay que hacer con ese hombre? Y dice, a ese hombre hay que matarlo. Y entonces Natán le dice a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel. ¿Y qué dice? Y te libré de la mano de Saúl. Es decir, David se había olvidado. En un momento de su vida se había olvidado que Dios era su protección, su cuidador. ¿Y qué le llevó? Le llevó al pecado. Le llevó a pecar, le llevó a jugar con el pecado, a olvidarse de Dios. Y por eso Natán lo que viene a traerle a su mente no es solamente lo que había hecho de pecado, sino de lo que se había olvidado acerca de Dios. Él te libró de la mano de tus enemigos y de la mano de Saúl. En este mismo libro, en 2 de Samuel, capítulo 22,
Mira lo que dice desde el versículo 1, este cántico de David. Habló David las palabras de este cántico al Señor el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo David, versículo 2, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Entonces David escribe el Salmo 11 y dice, yo en el Señor me refugio. Pero también está preparado para enfrentar todas las dudas que pueden surgir en su corazón y de aquellos que vienen y le dicen, oye, ¿por qué no huyes con el ave al monte? En lugar de refugiarte en el Señor, ¿tú estás seguro que Dios tiene buenos propósitos? Si Dios fuera bueno, no permitiría que tú sufrieras. Son engaños del enemigo, el engaño de nuestra mente, que nos hace ver o nos hace esperar de Dios siempre lo bueno. ¿Y qué dijo Job? Recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Dios es bueno y perfecto en su plan y Él trae siempre tanto lo bueno y como lo malo para un buen propósito para los creyentes. ¿Cómo, decía mi alma, que no confíe en el Señor? ¿Cómo podemos poner en duda que en el Señor es quien nos debemos refugiar? Mira en el Salmo 11, ¿cómo decías a mi alma? ¿Y a quién le estás hablando? A cualquiera que está poniendo en duda la confianza en Dios. Porque dice ahí en el versículo 2, porque he aquí los impíos tensan el arco, preparan su saeta sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Estos que dudan en Dios como el refugio seguro y procuran desanimar a aquellos que confían en el Señor, son estos los impíos, los que aman la violencia, los que son hostiles a los hijos de Dios. Y vivimos en este mundo en el que se nos va a ofrecer toda clase de ayuda mientras no confiemos en Dios. Toda clase de seguridad en las filosofías del mundo, en la psicología del mundo, en la seguridad del poder del hombre y no en Dios. Estos son los impíos que tensan su arco en la cuerda para atacar a los rectos de corazón. Y estos que tensan su arco en la cuerda, flechan ¿desde dónde? Dice el versículo 2. Para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Es decir, nadie te va a tirar una flecha avisándote. Es lo que tiene cuando te lanzan una flecha. Que surge la flecha desde un lugar oscuro y viene de repente hacia ti. Y esta es la intención de todo impío que está alrededor nuestro. En cualquier momento, cuando tú bajas la guardia, ahí surge la flecha, ahí surge la duda, ahí es cuando viene el ataque. Bueno, pues ¿cómo vas a confiar en Dios? Pero ves aquí que esta es la confianza del creyente. Versículo 3. La confianza del creyente solamente está en Dios. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Cómo es que termina David con esta expresión? David está aquí planteando una posibilidad. Si los fundamentos son destruidos, si el fundamento, lo fundamental, si la base destruida, ¿qué puede hacer el justo? ¿A qué se refiere David con los fundamentos? Bueno, algunos pueden decir que se refiere a lo fundamental de una sociedad. Lo fundamental de la sociedad, la enseñanza a los niños, una sociedad que está enseñando a la base y empieza desde el fundamento la enseñanza, y cuando eso es destruido, la sociedad se destruye. No, el fundamento aquí no se refiere al fundamento de una sociedad, se refiere a la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios refleja como el fundamento. Si no podemos confiar en Dios, entonces, ¿qué le espera al justo? Es lo que David ha dicho en el versículo 1. En el Señor me refugio. Y si no puedo refugiarme en Él, si ese fundamento es destruido, ¿qué le queda al justo? ¿Cuál es la respuesta, hermano? Nada. Si en Dios no puedes confiar, no te queda nada.
Y es una suposición. David no está diciendo que en algún momento alguien tenga razones para dejar de confiar en Dios, sino si vienes a ponerme en duda que solo en Dios voy a confiar, si eso no es posible, nada es posible. Y esta es la confianza del creyente, que la soberanía de Dios, el poder de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios, el plan soberano de Dios, la inmutabilidad de Dios, su gloria, todo lo que Dios es, su santidad, su justicia. Si no podemos confiar en Dios, no nos queda nada. Y David dice que solo Dios es en quien él puede acudir. Solo el justo puede acudir a Dios y ser protegido, guardado, fortalecido, porque David no ignora que las flechas se lanzarán desde ese lugar oscuro. David sabe lo que es el peligro de la batalla, que salgan flechas en todas direcciones y puedan alcanzarte. Pero David vuelve a decir, si yo en Dios no puedo refugiarme, no me queda nada. Solo en Dios estamos seguros en cualquier peligro. Y por eso este salmo nos llama a alabar al Señor, porque Él es el único refugio suficiente para sus hijos. En segundo lugar, este salmo nos invita a confiar en el Señor, porque Dios está al control. Porque Dios está al control. Antes hemos dicho porque Dios es el único refugio, versículo del 1 al 3. En el versículo 4 encontramos esta verdad. Dios está al control. No hay nada fuera del control de Dios. Versículo 4, mira lo que dice. El Señor está en su santo templo. ¿Y qué dice? El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Qué significa esto? Significa otra cosa, que Dios es supremo en su control. Dios está en una posición suprema por encima de todo y desde ahí lo controla todo, lo ve todo, lo sabe todo. Aún el que está en lo oscuro con la flecha preparada, Dios lo ve, sabe quién está ahí. Y sabe lo que está pasando y va a pasar. Y controla cada suceso en la vida porque Dios está en su santo templo. Su trono está en los cielos. El trono de Dios que está en los cielos es el gobierno el ejercicio de su gobierno. Significa que el Señor merece ser adorado por su autoridad universal. No hay un átomo que esté escondido de la voluntad de Dios, fuera de su control. Todo en la tierra está bajo su señorío. Nada sucede sin su permiso. Y cuando vienen las cosas, vienen cuando Dios las quiere. ¿Y por qué me tiene que venir a mí ahora esto? ¿Y por qué me tiene que suceder a mí ahora esto? ¿Y por qué no le pasa esto a otra persona que no confía en Dios? A pesar de todo, ¿por qué Dios permite esto? Y esto es la seguridad del creyente. En el Señor me refugio porque todo está bajo su control. Sus ojos contemplan, sus párpados. Es decir, a toda persona en todas las naciones, uno por uno, instantáneamente, Él sabe lo que hacen, lo que piensan, lo que harán. Él está en perfecto conocimiento. Y aunque Dios está lejos, porque dice que su trono está, ¿dónde? En los cielos, es un lugar inalcanzable para el hombre, pero Él está cerca. Él está lejos, su trono está lejos, está inalcanzable, pero su gobierno está en nosotros, en medio. Él está cerca. Aún los peligros repentinos, los peligros que vienen desde el escondite, que podamos sufrir, las flechas que salen de la oscuridad. Lo que viene de manera repentina, Dios conoce. Dios está al detalle, Dios controla cada suceso de tu vida. Su trono está elevado sobre toda autoridad. Por eso sus ojos están cercanos y examinan con exactitud lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Por eso Él dice, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Así que debemos estar confiados y refugiados en el Señor porque nada se escapa de su control. Su trono está en los cielos, pero Él está observando. Él está dirigiendo. En tercer lugar, confiamos en el Señor en cualquier situación, en la angustia,
Porque Dios es justo en su juicio. Dios es justo en su juicio. Versículos 5 y 6. No hay injusticia en Dios. Dios controla todo, pero además usa lo malo, y eso no significa que Dios sea malo. Mira lo que dice el versículo 5 y 6. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Ahí dice que Dios prueba al justo y al impío. Así que cuando Dios prueba a las personas, no lo hace solamente a algunos, sino que lo hace a todos de manera perfecta. El salmista reconoce que su confianza en el Señor es inquebrantable. Nada podrá romper la confianza en Dios porque confía en su buena voluntad, en su buen hacer, en su prueba, porque Él, el Señor, permite el tiempo de prueba tanto para el justo como para el impío. Dios permite la aflicción en la vida del creyente y también en la vida del inconverso. En el Salmo 73, el salmista está tentado a seguir los pasos del impío. No sé si recuerdan, en ese Salmo 73, el salmista ve al malo y ve que no sufre, ve que no le pasan cosas malas, él ve que aparentemente todo le va bien y dice el salmista, soy tentado a seguir sus pasos hasta que entro en la presencia de Dios. Y entonces recuerdo el fin de ellos. Dios es justo en su juicio. Y todos, como hemos dicho al principio, merecemos el castigo eterno de Dios, separado de Él por nuestro pecado. Ahora, Dios no permitirá que sus hijos, que han sido rescatados por la sangre de Cristo, puedan en algún momento sufrir de tal modo que sean separados de su gracia, de su bondad. Ningún sufrimiento en el creyente lo podrá separar de Dios, sino que Dios prueba al justo y al impío. ¿Y qué sucede? Dice el versículo 5, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece ¿a quién? ¿Qué dice ahí? Al que ama la violencia, al que se caracteriza por amar el mal, por amar el pecado. Así que Dios juzga, prueba al justo y al impío, y el justo, que ha sido justificado por la sangre de Cristo, no encuentra el aborrecimiento de Dios, sino que Dios aborrece al impío, al que no cree en Él, en Cristo, al que sigue siendo enemigo de Dios. Y sobre esos impíos, versículo 6, sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. ¿Para quién? Para el impío. Pero yo en el Señor, ¿qué dice David en el versículo 1? Me refugio, porque he sido justificado, declarado justo por la sangre de Cristo, por la vida perfecta de Cristo y todo el juicio que va a caer sobre los impíos. El Señor ya me libró de él. Por gracia hizo que cayera todo sobre su Hijo, para que su ira fuera cubierta, satisfecha, y ahora yo fuera librado de esa ira venidera. Por eso Dios es justo en su juicio. Yo merecía ese castigo y me libró derramándolo sobre su Hijo. Y si lo hizo así por amor al pecador, por amor a aquellos que Él ha salvado por gracia, ¿cómo no continuará siendo justo en su juicio a lo largo de nuestra vida? Dice el versículo 5 y 6 que el final de los impíos es la eternidad de sufrimiento bajo la ira justa de Dios, alejados de toda gracia. Así será el lugar del cual no querrán salir ni podrán salir, pues ellos no aman la justicia, ellos no aman la rectitud, ellos no aman la gloria de Dios. Él hará caer sobre los impíos su justa ira, porque el Señor es, ¿qué? Justo en su juicio. Él es justo en su juicio. Isaías 2, versículo 12, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido. Isaías 2:17, será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día. Isaías 13:9, he aquí el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Ese es el justo juicio de Dios.
el cual también nosotros merecíamos, pero hemos sido salvados por gracia. Así que en medio del sufrimiento seguimos confiando y aferrándonos a aquel que nos ha librado del juicio eterno. En cuarto lugar, Dios es misericordioso en su juicio. Es justo en su juicio, pero también Él es misericordioso en su juicio. No hay condenación para los que están en Cristo. Mira el versículo 7. Pues el Señor es justo. Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Esas son las dos posibilidades. Dice el versículo 5, el Señor prueba al justo y al impío. Y hay dos reacciones diferentes. Una es versículo 6. Sobre los impíos hará llover, carbones encendidos, fuego, azufre, viento abrasador. Será la porción de su copa. Todo pecador que sea condenado lo será justamente. Ahora, es la otra reacción, otra posibilidad. Él prueba al justo. ¿Y qué dice el versículo 7? El Señor es justo. Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Ahí no viene la palabra misericordia, pero esta es la muestra de misericordia. Esta es la forma en la que Dios actúa con misericordia. Porque los que contemplarán su rostro no son los perfectos por sus propios actos, por sus propios méritos, sino los justos, los rectos, los que han sido justificados por la sangre de Cristo. Los creyentes son salvados por la misericordia de Dios. Dios no les ha dado el mal que merecen, sino les ha dado el bien que no merecen. Y esto ha sido por la obra de Cristo en la cruz. Aunque tenemos advertencia para los impíos, también tenemos el testimonio de la misericordia de Dios. Para que sepamos que hemos sido librados por medio de Cristo. El creyente es el que ama la justicia. Lo hemos leído antes en Primera de Juan. Decía Juan, por eso os escribo, para que no, ¿qué? Para que no pequéis. Pero continúa diciendo, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿quién? El justo, el que no pecó. Así que nuestra seguridad está en el que no pecó, no en nuestra capacidad para no pecar. Nuestra seguridad de salvación no está en que yo voy a conseguir en un momento dado ser perfecto, sino porque aquel que es perfecto es mi abogado. Pero el verdadero creyente ama la justicia, ama obedecer a Dios, ama ser como Cristo. Pudo nacer como un lechón, pero no morirá como un cerdo. Morirá siendo limpiado por la sangre de Cristo. Es el verdadero creyente, por la misericordia de Dios. Así que si Cristo no es tu Salvador, ya sabes lo que va a llover sobre ti. Y la única forma de refugiarte de ese juicio que todos merecemos por nuestros pecados es en Cristo. En Él me refugio. No hay refugio fuera de Él. Porque Él es perfecto y todo lo controla. Y Él trae un juicio justo sobre los pecadores, pero Él es misericordioso sobre sus hijos. Así que las obras de justicia que Dios ha preparado de antemano son las que los creyentes son llamados a hacer. Incluido cuando tú y yo pecamos, el Hijo de Dios es llamado y llevado al arrepentimiento. Cuando Dios castiga o cuando Dios disciplina a un creyente, no es para castigarlo, sino para obrar en él la obra del arrepentimiento. Así que, ¿cómo podemos estar confiados de manera inquebrantable en Cristo? Pues al saber que Cristo es quien nos ha librado de la condenación, que Él es el justo y que justifica al pecador, como dice 1 de Pedro 3:18. Tú y yo no somos justos por nuestra justicia. Tú y yo somos justos porque hemos sido declarados justos por la justicia de Cristo. Pero somos llamados a vivir en obediencia, en santidad. Esa es la muestra de que tú te estás refugiando en su justicia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el refugio del camino, de la verdad y de la vida. Por eso dice el salmista David al final, los rectos contemplarán su rostro. Eso es, los rectos al final eternamente estarán en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ver el rostro de Dios si no es por medio de Cristo. Por medio de Cristo los creyentes tenemos confianza de tener una relación inquebrantable con Dios. Y en medio del sufrimiento esto es lo que debemos recordar.
que en Cristo estamos seguros, que su voluntad en todas las cosas es perfecta, que su juicio es justo y su misericordia nos sostiene. Así que hemos dicho que debemos alabar al Señor con esta confianza inquebrantable, en primer lugar, porque Dios es el único refugio. No hay refugio fuera de Dios. En segundo lugar, es que Dios está al control. No hay nada fuera de su control. En tercer lugar, hemos dicho que confiamos en el Señor porque Él es justo en su juicio. Él no se equivoca cuando juzga. Y en cuarto lugar, Dios es misericordioso en su juicio. No hay condenación para los que están en Cristo. Esta es la confianza inquebrantable en el Dios justo, que nos sostiene en completa paz por medio de Cristo. ¿Cómo debemos responder, hermano? En primer lugar, adorando a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios porque Él es el único refugio seguro. Señor, te adoro, te alabo, porque solo en ti puedo estar seguro. Agradece a Dios también. Dale gracias a Dios porque Él está al control. Porque Él está al control. Él tiene un control soberano sobre todas las cosas y un buen propósito. Por eso también debes confesar a Dios. Confiesa a Dios tu pecado porque no hay nada oculto a sus ojos. Él ve tu pensamiento. Él ve lo que haces en la oscuridad, en la intimidad. Él no va a mirar el pecado y se va a agradar. Así que confiesa tu pecado porque Él es justo. También pide al Señor que te ayude a no olvidar su gracia, a no olvidar su misericordia, a no olvidar la obra de Cristo por nosotros para salvarnos. Señor, te damos gracias, Padre, porque en ti estamos seguros. Tú eres el único sitio seguro, el único refugio para nuestra alma. En tus promesas, en tu palabra, Señor, en la obra perfecta de Cristo, en tu providencia, en el control de todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad. Perdónanos, Señor, cuando actuamos de manera olvidadiza, orgullosa, soberbia, y ponemos nuestra confianza en personas o en otras situaciones fuera de ti, Padre. Y ayuda, Señor, a nuestro corazón a tener convicciones bíblicas y no movernos de ellas, Padre. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.